Recién le decía que no es el deseo de Dios que la iglesia lea. Un día le dije, la iglesia no tiene que leer la Biblia. Y se enojó, ¿cómo, pastor, que no tenemos que leer la Biblia? No, hay que meditarla, que es distinto. Leerla la lee el vecino y sigue siendo vecino, no hermano. ¿No es cierto? El borracho lee la Biblia y sigue siendo borracho. Y puedo seguir con muchos ejemplos. Lo importante es permitir que la Escritura gane un espacio en el corazón. Lo que primero la Biblia va a hacer, cuando usted lea las Escrituras, cuando alguien lea las Escrituras, mayor aún cuando alguien predique de las Escrituras, lo primero que la Biblia va a hacer o va a golpear la puerta de su corazón va a ser en el área del arrepentimiento. La Biblia tiene la capacidad de provocar arrepentimiento en aquellos que la leen o la oyen. Gracias por su entusiasmo. Qué lindo predicar. Maravilloso, che. Boris, me vas a ayudar hoy, ¿no? Vamos otra vez. La Biblia en sí misma, Jesús dice de la Escritura, mis palabras son espíritu y son vida. Gloria a Dios. Vamos. Mis palabras son espíritu y son vida. Bueno, no me está cada rato tampoco. Y dice que es vida para aquellos que la hallan. Y se refiere muchas veces, la Biblia, sobre la Biblia, dice esto. La Biblia dice de la Biblia, que es palabra de Dios, que es un libro de consejos, que es libro de sabiduría. Y todo lo que usted necesite saber, lo va a hallar en las Escrituras. Cuando tenga que tomar alguna decisión y no sepa cómo hacer, qué camino elegir, vaya a las Escrituras. No vaya tanto a un hermano, porque el hermano le puede dar una opinión, tal vez valedera, pero es una opinión. Pero el consejo está en las Escrituras, porque es el consejo de un papá, es el consejo de Dios. Él nos creó, Él sabe cómo somos. Decirle, Dios sabe cómo sos y Dios sabe lo que necesitas. Por esa razón dejó las Escrituras, para que todos nos corrigiéramos a través de las Escrituras. No es que uno se corrige de una manera o de la otra porque tiene un mejor pastor o un peor pastor. No. No tiene nada que ver con la cuestión pastoral. Tiene que ver con tener la capacidad de leer y de estudiar y de escudriñar las Escrituras. Y siempre yo doy el mismo ejemplo. Cuando el apóstol San Pablo creyó en Jesucristo y se vuelve a Dios con todo su corazón, cuando el Señor hace un milagro, cuando va Ananías y ahí ocurre un milagro, él tiene un encuentro personal con Dios. Pablo, siendo judío, no queriendo darle lugar a una fe extraña o qué sé yo, él quiere saber del cristianismo, él quiere saber lo que le pasó y 3 años se encierra en un desierto para leer las Escrituras. O sea, las preguntas que el apóstol San Pablo tenía, la evacuó leyendo las Escrituras. No quería poner confianza o decir cosas que él ni siquiera sabía o creía. Él buscó saber acerca de su fe, indagó acerca de su fe. 3 años estuvo leyendo las Escrituras, comparando, como maestro que era de las Escrituras, fue a los recursos bíblicos para saber si todo lo que dijeron de Jesús era verdad o no era verdad. 3 años en el desierto estudiando. 3 años en el desierto buscando, 3 años en el desierto, cada día, cada palabra que leía era un ladrillo que Dios iba edificando en la vida espiritual del apóstol San Pablo. Cada texto, cada palabra, cada enseñanza, cada mensaje que lee las Escrituras era una pared que se levantaba en su edificio espiritual. Por esa razón fue un hombre que estuvo convencido de lo que predicaba, convencido de lo que enseñaba. Y en estos días hemos hablado acerca de esto. No hay peor líder que no está convencido de lo que dice. No hay peor líder que trata de enseñar algo que no cree, que siempre pone cargas en los demás, que siempre le dicen a los demás lo que tienen que hacer, pero él no se involucra en el hacer. Es increíble. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Leyendo las Escrituras. ¿Cómo un hombre puede afirmar su fe? Leyendo las Escrituras. ¿Cómo una mujer puede afirmar su fe? Leyendo las Escrituras. La Biblia, dígale al de al lado, está para leerla, no para que se le predique solamente, es para leerla.
Por esa razón, y gracias a Dios, hay distintos seminarios bíblicos con diferentes profundidades en la teología. ¿Por qué razón? Porque a mayor conocimiento hay una mayor luz, una mayor verdad. Es como una ventana que se abre poquito y entra un poquito de luz a esa habitación. Así las Escrituras, cada vez que abre esa ventana de conocimiento, aumenta la luz en el interior de esa habitación. Hay una mayor comprensión aún de las cosas de Dios. Se llevan de otra manera, decirle al de al lado, las tribulaciones. Para algunos las tribulaciones vienen a ser algo mortal, dañino. Pero el que lee las Escrituras saca enseñanza de esa tribulación. Porque en la tribulación usted va a notar lo que está bien aplicado, lo que está bien edificado y lo que no está bien edificado. Entonces esa tribulación es una bendición para usted o para mí. ¿Por qué razón? Porque estoy viendo en lo que yo tengo que trabajar, en el área en la cual tengo que trabajar. Me faltó la fe, me faltó aplicar más la Escritura, me faltó depender de las cosas del Espíritu, fallé en el servicio a Dios. En la tribulación salen a luz esta y otras cosas más. Cuando salen estas cosas a luz, esas pequeñas zorras, es donde yo aprendo a transformarme a mí mismo. Ya no me hace falta que alguien venga y me diga cuál es el error o el error que está en mí. El mismo Espíritu Santo me muestra en esa tribulación que me falta creer, que me falta orar, que me falta buscar, que me falta, y me da la capacidad de entenderlo y corregirlo, decirle al de al lado así, corregirlo. Para otros la tribulación es mortal. Ay, pastor, cuánto sufro. Ay, pastor, lo que me pasa. Ay, si usted supiera lo que me falta. Ay, si usted supiera lo que me pasa. Yo no necesito saberlo. Lo que hay que necesitar es entender por qué razón o cuál es la enseñanza de esa tribulación. Porque las mismas cosas que nos van pasando a nosotros están pasándole a los hermanos en otros lugares. Y hoy hablamos de algo que es muy sensible. Mientras uno está buscando un director técnico, ¿cómo es este muchacho? El Tata Martino. El Tata Martino dijo, el problema de los argentinos es que vivimos siempre en problemas. Y cuando no tenemos problemas, vamos a buscarlos a los problemas. Algo así dijo, más palabra menos dijo eso. Donde hay un problema, ahí hay un argentino. ¿Sí? Tenemos la capacidad de estar tranquilos, bendecidos. No, los tipos que nosotros queremos estar en medio de un remolino. Si no hay un remolino, parece que no es vida para nosotros. Y nos acostumbramos a eso. Entonces, la Escritura nos sitúa perfectamente en el lugar donde yo tengo que estar. Y me ayuda a vencer. Decirle nos ayuda a vencer. Entonces, a mayor contacto con las Escrituras, a mayor lectura de la Biblia, el mismo libro de los Proverbios dice que nos hace sabio, nos va a hacer sabio y nos muestra el fundamento de la sabiduría. Y está en el versículo 7 del capítulo 1, dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y también desprecian la enseñanza. Desde el primer capítulo, desde los primeros versículos, Salomón va afirmando y va declarando por qué escribe los proverbios. Y en los primeros versículos bíblicos dice los proverbios están por ejemplo, para dar sabiduría, conocimiento, para ser sabio al sencillo. El libro de los proverbios está cargado con sabiduría y en el primer versículo, capítulo 1, versículo 1 dice proverbio de Salomón, hijo del rey David. Y de Salomón dice rey de Israel. No era ningún dormido Salomón. Siendo muy joven tuvo un encuentro personal con Dios. Todo lo que supo Salomón, se mandó algunas macanas también, ¿no? Pero todo lo que sabía Salomón se lo enseñó la persona del Espíritu Santo. Le agradó a Dios que Salomón pidiera sabiduría. Pedime lo que quiera y yo te lo daré, dice Dios, en ese sueño, en ese encuentro que ellos dos tienen. Salomón no pide la cabeza del enemigo, no pide fama, no pide riqueza, no pide nada de esas cosas. No pide ninguna cosa mundana, no. Lo primero que pide Salomón es sabiduría.
Señor, dame sabiduría para dirigir a tu pueblo, dame sabiduría para pastorear a tu pueblo, porque tu pueblo es grande, es numeroso, necesito sabiduría. Y lo que me agrada cuando dice la Escritura, y a Dios le agradó, dice, ¿no? Que Salomón pidiera esto. Si aparecería Dios hoy y nos dijera a todos nosotros, pídeme lo que quiera. Ay, la cosa que pediríamos, ¿no? Que no le arranque más el auto al vecino, que se le caiga el pelo. Las cosas que le pediríamos, ¿no? Pero sin embargo Salomón le pidió a Dios sabiduría y dice Dios que eso le agradó y no tan solo le dio sabiduría, sino también le dio todas las demás cosas. Pero él sabe diferenciar entre la sabiduría y la demás cosa, y él empieza su relato diciendo: ama la sabiduría, porque serán coronas sobre tu cabeza. Átalas a tu cuello, dice, ¿no? No desprecies el consejo del padre ni las enseñanzas de tu madre, porque eso te iba a dar un buen andar en la vida. Y parece que es Salomón el que habla, pero versículo más tarde dice, palabra más, palabra menos, dice, pero que escuchen, dice, quiero que escuchen mi palabra. Porque si ustedes están atentos a mi reprensión, dice, yo derramaré de mi espíritu. ¡Wow! Y cuando leí eso dije, no, entonces no es Salomón el que está hablando, es la persona del Espíritu Santo, y me alegré y le daba gracias a Dios. Mire, versículo 23 del mismo capítulo 1, dice, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Entonces ya no era Salomón el que venía hablando, es la persona del Espíritu Santo. Esto es boca de Dios, esto es palabra de Dios. Y yo dije, con razón, esos proverbios sirven para que cambie mi actitud. Se lo leo rápido. ¿Para qué viene el Espíritu Santo? Para que entienda la palabra. Si yo entiendo la palabra, se va a cumplir este propósito. ¿Por cuál es el motivo de los proverbios? ¿Por qué razón están escritos los proverbios? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir consejo, para dar sagacidad a los simples, para entender proverbios, declaración, palabras de sabios, y sus dichos serán profundos. O sea, cada vez que la palabra es soltada, provoca algo en la persona, porque va a donde Dios quiere enviarla la palabra. En ningún momento Dios habla a la mente del hombre, en todo tiempo Dios habla al corazón del hombre. Y cuando la Biblia dice corazón es espíritu, transcribiéndolo diría, en todo tiempo cuando Dios habla al espíritu del hombre. Las palabras son sembradas en el espíritu del hombre. Los demás pueden retirarse, los que dijeron amén pueden quedarse. Cada vez que hay un mensaje de parte de Dios, cada vez que se predica la palabra, cada vez que usted está en una enseñanza bíblica, no es para afectar su conocimiento intelectual. No. La palabra Dios la siembra en el corazón. Y la Biblia dice que Él envía la palabra y la palabra va a provocar lo que Él quiere. Que cada vez que se habla de algo, Dios está enviando la palabra porque quiere provocar un cambio. Y dice, y no volverá a mí vacía. Entonces, cuando llegamos al versículo 23, por favor, hijo, Proverbio 1:23. Dice, volveos a mi reprensión. Y yo dije, entonces, Dios quien está hablando en ese tiempo a sus hijos, y hoy habla a la iglesia. ¿Qué pide Dios? Volveos a mí, dice la Escritura, y yo me volveré a vosotros. Acá en el libro de Proverbios dice, vuélvanse, estoy exhortándolo a que vuelvan a mí. Es que la iglesia se alejó tanto de Dios. La iglesia crece a través de métodos y no a través del Espíritu. La gente es hasta conquistada con métodos. Y no digo que estén mal los métodos. Digo que lo que está mal es esencialmente depender del método y no de la persona del Espíritu. Porque hasta donde yo sé, el que provoca la transformación en el hombre es el Espíritu. El que nos ayudó a encontrar a Cristo fue el Espíritu. Cuando creímos, el Espíritu Santo nos ayudó a encontrar a Cristo. Si estábamos sin vida, si estábamos perdidos, si no entendíamos dónde estábamos parados, el único que nos ayudó a entender nuestra situación cuando nos predicaron a Cristo fue el Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo nos llevó a Cristo y nos dejó delante de una cruz. Y ahí vimos al Salvador muriendo por nosotros. Y ahí entendimos el poder de la salvación. ¡Wow! Tremendo entender el proceso para llegar a entender la salvación. Entonces cuando dice volveos a mi reprensión, quiere decir que alguien se está alejando. Decirle al lado, alguien se alejó. Decirle al lado, no será vos, ¿no? Se alejaron, buscaron en otros caminos. Hay un texto bíblico, no quiero ser muy pesado con esto, pero dice que el agua... ¡Ay, Jesús! Encima me faltan los lentes. Versículo 5, versículo 15, capítulo 5, o Proverbios 5, versículo 15. Ahí está. Mire lo que dice. Que cuando Dios envía una palabra, dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Versículo 17. 17. Dice que esas aguas sean para ti solo y no para los extraños contigo. Es que cuando la palabra llega, despierta algo. Esa palabra es para usted solo. Nadie te va a entender. Vas a decir, esta palabra Dios me la sembró a mí y va a provocar un pozo que salta para vida eterna. Esa palabra es tuya, esa palabra es para vos. Y los que creen en la palabra, dice, serán bendecidos, serán prosperados. La palabra viene para cada uno. A uno le da un lado, a otros le dan a otro lado. Algunos creen de una manera, otros de otra. Pero la palabra es personal. Diga gloria a Dios. Afecta al hombre, afecta al hombre. Los ríos del Espíritu es para el que lo busca. El río del Espíritu, el meterse en el río del Espíritu es para el que lo anhela. La revelación de la palabra es para quien lo anhela. Hay gente que se conforma con que uno le predique nada más. Pero hay otro que dice, no, quiero más. Y quiero más. Señor, estoy sediento, dame más. Quiero conocerte más, quiero saber más de ti. ¿Vio esos coros que cantamos? Tiene que ver con el hambre de Dios. Por eso dice que la revelación que venga es para vos solo. No es para extraños. Qué terrible que Dios diga extraños. ¡Wow! ¿Por qué son extraños? Porque tienen otro espíritu. Porque tienen otros pensamientos. Porque tienen otro criterio. Las tinieblas se están contaminando allí. La revelación trae dependencia de Dios. Ahora, déjeme volver para atrás. Retroceder para atrás, dijo uno. Vamos al capítulo 3. A ver. Capítulo 4. Quiero hablarle de esto y luego volvemos al capítulo 3. Mire lo que dice Dios acerca a sus hijos. 4:1. Oíd, hijos. En los primeros capítulos usted va a ver que dice, oye, hijo mío, o hijo mío. Acá dice, oíd, hijos. Es que Dios se está revelando. Es el único Señor. No es Salomón hablándole a sus hijos ahí en la salita verde. No. Es Dios hablándole al pueblo. Entonces Dios dice, oíd, hijos, oigan la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. El único que puede hacer volver del error a un hijo es el papá. En estos días alguien me habló algo. Me dijo, lo hablo porque no está, porque le duele esto. Pero simplemente lo dejo como un testimonio para que podamos entender el mensaje. Todo lo que usted no siembre en su hijo no lo va a cosechar. Vamos para acá. Si usted no abraza a su hijo, si no muestran afecto y cariño por ese hijo, no espere después y con el tiempo afecto y cariño de ese hijo. No se puede cosechar lo que no se sembró.
Todo lo que uno no siembra en un hijo no lo va a poder cosechar, es casi imposible. Entonces cada vez que tenga la oportunidad de sembrar algo en su hijo, siémbrelo, dedíquele tiempo, abrácelo. Un predicador dijo, abraza a tu hija, porque si no tu hija va a ir a buscar abrazos afuera. Chao. Tenemos la obligación de contener a nuestros hijos, abrazarlos, bendecirlos, sembrar tiempo, para que cuando ellos sean grandes haya esa devolución. Y ese hijo pueda decir, mi padre me sembró palabra buena en mi corazón. Alguna razón Dios tenía cuando le habló a Moisés y le dijo, instruye al niño. ¿Qué cosa? Que me olvido, me agarró la clorosis, ¿qué? Instruye al niño en los caminos de Dios, ¿no es cierto? ¿Y cuál era esa era la siembra? ¿Y cuál era la cosecha? Porque cuando fuere grande, no se iban a apartar esos muchachitos del Señor. Entonces todo lo que uno pueda sembrar en un hijo lo tiene que hacer, lo tiene que sembrar, mayormente las cosas de Dios. Porque van a llegar los años donde no va a poder sacar un fruto de su hijo. Y el dolor de este papá tiene 15 años. Y ya no lo puedo manejar, tiene 15 años, ya no lo puedo controlar, tiene 15 años y ya quiere tomar decisiones por sí solo. Y lo primero que me vino a decirle fue esto, hijo, si no sembraste en tu tiempo, tenés que remediar eso y empezar a sembrar hoy para los próximos años que vienen. Y pedirle al Espíritu Santo que sane el corazón de tu hijo. Porque todo ese tiempo que uno no le dio al hijo, tal vez un vecino se lo dio, un amigo o no sé quién, y ese fue como un punto de referencia, le cree más a un extraño que a su propio papá o mamá. Hijos, oigan la enseñanza de un padre, hay que oír, decirle al de al lado, tenemos que oír, decirle al de al lado, me parece que no nos estamos escuchando. Al de atrás decirle, me parece que no nos estamos entendiendo. Y esto ya lo siente el padre en su corazón hace muchos años. El hombre tiene la capacidad de hacer enojar a Dios. Las actitudes del ser humano golpearon tanto el corazón del padre que el padre dijo, me arrepiento de haber creado al hombre. ¿Por qué se arrepiente? Porque ya desde hace años el hombre no le escucha a Dios. Entonces es necesario esto. Dios necesita decir esto y lo dijo en el libro de Proverbios. Hijos, oigan las enseñanzas de Dios Padre y estén atentos para que conozcáis cordura. Una generación, hoy leíamos y no quiero hacerlo largo, porque leíamos esto con 2 de Timoteo capítulo 3, cuando dice... Debes saber esto, hijo Timoteo, que en los postreros días vendrán, dice, vendrán, y dan 18 manifestaciones anticristianas en una persona. 6 por 3, 48. Ah, gloria a Dios, se me cayó la paletilla, dijo uno por ahí. Escuche, 6. Usted va a encontrar el 666 en 2 de Timoteo capítulo 3. Porque son 18 manifestaciones anticristianas. Amadores de sí mismos, avaros, blasfemos, calumniadores y de todo, dice ahí. 18 manifestaciones del anticristo en una persona o en varias personas. En unos se manifestarán de una manera, en otros de otra. Eso habla de una sociedad que cayó de la gracia, de una sociedad que prefirió las cosas del mundo que ante Cristo. Y Pablo le dice, debes saber esto. La iglesia lo debe saber. Le está profetizando a Timoteo, le está enseñando algo. Léalo en su casa, no lo quiero leer otra vez. Y de allí saltamos a esto. ¿Por qué la sociedad llega a que haya hombres crueles, vanidosos, infieles, calumniadores, sin afecto natural? ¿Por qué se llegó a hacer esto? Porque no se puso en práctica esto. ¿Por qué la sociedad se fue decayendo? Porque no se entendió esto, el oír cuando Dios habla. Yo estoy poniendo todo mi esfuerzo
como persona, como ser humano, para que llegue más clarito el mensaje. Y cada cosa que yo diga, no tome como que yo se lo digo, está en las Escrituras. ¿Qué dice Dios? ¿Qué necesita Dios? Que sus hijos, decirle al de al lado, pegale así que le duele, hasta que no haga. ¿Qué necesita Dios de su iglesia? Que su iglesia oiga. Que su iglesia oiga. La iglesia tiene que oír. ¿Y qué es lo que debe oír? La palabra de Dios. Hallará consejo en ella. Mire, seguimos, versículo 2. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice el Padre? ¿Por qué es necesario oírle? ¿Qué dice ahí? ¿Por qué es necesario oírle? ¿Por qué la iglesia debe oírle? ¿Por qué? Vamos con esta fila. ¿Por qué el Padre pide atención? ¿Por qué el Padre pide que leamos las Escrituras? ¿Por qué razón Dios necesita que vayamos a las Escrituras? ¿Por qué? Porque Dios dice, porque os doy buena enseñanza. Cuando usted reconoce que hay alguien que da buena enseñanza, es una falta de respeto no oírle. ¿Se acuerda cuando iba al colegio? Y usted estaba pensando en el noviecito, en la noviecita, y la señora estaba enseñando matemática. Juancito, presta atención, ¿no te gritaba la maestra así? ¿Qué dije? Uy, ya te agarraba la cabeza, ¿no? Porque te fuiste, pensaste en la torta, en el cumpleaños, qué sé yo, y lo que no estaba pensando era en la clase. Y cuando alguien habla, si no se le presta atención o por lo menos se lo mira a los ojos cuando alguien está hablando, ¿qué es? ¿No es una falta de respeto? ¿Vio que usted sabe? ¿Qué dice la Escritura entonces? Que desde el capítulo 1, 2 y 3... Dios viene enseñando y Él se revela que Él iba a derramar de su Espíritu para que conozcamos su palabra. Entonces, si Él se revela para que yo pueda conocer su palabra, Dios dice, entonces porque yo les estoy dando buena enseñanza. Qué maravilloso tener un padre que gasta tiempo para enseñarme, afirmarme sobre las cosas de la vida. ¿Y todo eso dónde lo dejó? En las Escrituras. Les doy buena enseñanza. La pregunta es, si hay buena enseñanza, ¿por qué no se quiere oír? Versículo no sé cuánto. 5. Mire lo que le dice el Padre al Hijo. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides, ni te apartes de las razones de mi boca. ¿Quién dice eso? Dios. Vamos otra vez. ¿Qué es lo que dice Dios? Adquiere sabiduría. Decirle al de lado, tengo un mensaje de Dios para vos. ¡Wow! ¿No? Entonces dice Dios que yo tengo que adquirir sabiduría, que tengo que adquirir inteligencia, que no me tengo que olvidar ni apartar de las razones de la palabra que está escrita en esa Biblia, en ese libro que se llama Biblia y que tenés en tus manos. Dios dice, no te apartes de esto, porque esto te hará sabio, te hará entendido. No te apartes de la Escritura, no te apartes de los dichos de mi boca, porque te estoy enseñando bien, dice Dios. Ahora, a ver si podemos ir un cachito para atrás, a ver si puedo en 18, versículo 18, 3:18, hijo. Eso es lo que dice Dios. Ahora mire lo que revela en este versículo. ¿Se acuerda la historia de Edén? Para no olvidarla, ¿no? Ay, Jesús. Estábamos pagando el error de allá hace tiempo y hace no sé cuántos años. Habían dos árboles, el árbol de la sabiduría o de la vida eterna y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre fue seducido para escoger el árbol de la ciencia para conocer el bien y el mal. Pero no escogió el árbol de la eternidad, que está ligado a la sabiduría. Por no saber elegir el hombre fue expulsado del huerto. Por no ser buen administrador, por no ser buen mayordomo, por no ser buen líder, por no ser un buen hombre de Dios, por no dar frutos
de la pasión por las cosas de Dios y ser apasionado por otras cosas, por no elegir el árbol de la eternidad, de la vida eterna, y elegir el otro árbol de la ciencia, del bien y del mal, el cual Satanás los seduce para que coman de ese fruto, Dios dice, ustedes no merecen estar acá. Entonces expulsa al matrimonio, expulsa al hombre, esconde el huerto de Edén, esconde el árbol de la ciencia, de la sabiduría o de la vida eterna, le esconde para que el hombre no eche mano, tome y viva en pecado eternamente. Entonces saca al hombre, es una manera de cuidarlo, una manera de protegerlo, lo saca al hombre de tener la posibilidad de tomar del fruto de la eternidad, lo saca, lo echa. Un querubín lo echa y esconde ese lugar. Hay una espada que se revuelve todo el tiempo para que el hombre no pueda entrar. Le priva al hombre la capacidad de saber de dónde está el árbol de la eternidad. El árbol que te lleva a conocer el camino de la eternidad. Y mientras yo leía esto, y mientras usted lee esto, wow. Dios dice que la sabiduría, cuando dice sabiduría, dice ella, la sabiduría es el árbol de vida a los que de ellas echan mano. Eso que fue escondido, Salomón lo revela, y revela que eso que fue escondido, que no todos lo encuentran, es la sabiduría. En el libro de Job, si usted lee el capítulo 28 de Job, hay todo un relato acerca de la sabiduría. Y Job termina diciendo, el principio de la sabiduría es tenerle temor a Dios. Job vivió muchos años antes de Salomón, aún de Abraham. Fue uno de los primeros patriarcas. Y de Job, se nutre la historia de Israel. Y cuando Job dice que él le preguntó a las montañas, a las aves, a los ríos, al viento, todos ellos dicen, yo lo vi pasar, yo conozco, por aquí pasó, pero no sé dónde está ahora. Y hay todo un relato y termina reconociendo Job que el principio de la sabiduría, donde hallar sabiduría, es cuando un hombre empieza a reconocer a Dios como su Señor y Salvador. Y la sabiduría empieza o comienza allí, cuando un hombre descubre a Dios como Señor y Salvador. Cuando ya deja de ofenderle y comienza a amarlo. Y Salomón toma de esa enseñanza y dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Nos pone en el lugar justo. Dios nos quiere ahí. No es, ¿cómo lo digo? El modelo no es ningún modelo religioso. Tampoco era cuando pasaban por la iglesia católica y nos hacíamos así. Tampoco es tomar las cosas de Dios en vano. Tampoco es eso. Lo que Dios está buscando es que el hombre pueda hallarlo a Dios y amarlo y respetarlo como su Padre. Y para eso dejó las Escrituras. Y Salomón dice, yo hallé el lugar donde está guardado el árbol de la eternidad. Lo hallé. Y él comparte eso conmigo y con ustedes en esta noche. El árbol de la sabiduría, la sabiduría es el árbol de vida a los que de ella echan mano. Y bienaventurados son los que la retienen. Es que la Biblia tiene la capacidad de hacerte sabio. No sé si inteligente, no sé si inteligente. Pero sabio sí. La inteligencia la puede encontrar en un aula. Pero la sabiduría la encuentra en Dios. Cada vez que usted está solito y su alma con Dios, ahí el Espíritu Santo te nutre y te hace sabio. Te hace un buen padre, una buena papá, una buena mamá, un buen administrador, un buen siervo, una buena sierva, con los patitos en fila, no desordenado. Temeroso de Dios, así te quiere, temeroso de Dios. Que cada cosa que hagas primero pienses en esto, lo que voy a hacer, ¿le agrada a Dios? Lo que voy a hacer, ¿le ofende a Dios o le agrada a Dios?
Si le agrada a Dios, lo voy a hacer. Voy a tomar la decisión. Si no le agrada a Dios, esto no lo voy a hacer porque tengo temor de ofenderle. Porque Dios se va a revelar con esa ternura que Él tiene. Entonces, hallamos que la sabiduría, según Salomón, es algo que no todos la encuentran. Capítulo 3, versículo 13. Hablando de lo mismo, anteriormente dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas es en paz. Mire a dónde nos quiere llevar Dios. A subir de nivel y alcanzar, no a ser un religioso, sino alcanzar sabiduría a través de su palabra. Ahora, voy a ir acá, de acá voy a ir a otro lado, y del otro lado nos vamos a casa. Escuche, Proverbios capítulo 6, desde el 16 en adelante. Hay una historia, hay una enseñanza del padre al hijo, para que el hijo no sea perezoso. Decirle de lado, no seas perezoso. Y hay toda una enseñanza con respecto a la pereza. Ay, no puedo. Ay, estoy cansado. Después que tome la segunda o la tercera pava de mate, lo hago. Lo hago después. Ese después ya viene con 3 años de atraso, más o menos, ¿no? Entonces hay toda una enseñanza con respecto a la pereza. Pero cambia el mensaje y aparece el capítulo 6, versículo 16, y de ahí cambia el giro del mensaje. Y habla del fruto de la sabiduría. Ya habló mucho de la sabiduría, ahora habla del fruto de la sabiduría, del conocer, de esa cuestión de empezar a prestar atención. Y cuando yo presto atención me doy cuenta de que hay algo que a Dios no le agrada. Entonces ahí es donde soy sabio. Cuando me doy cuenta que hay cosas que hago o hacemos que a Dios no le agrada. Y yo tengo que tener claro esto, y la iglesia tiene que tener claro qué cosas no le agradan a Dios. Porque si no le agrada, no voy a insistir con eso. Entonces dice Salomón, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Está hablando de no ir contra la voluntad de Dios, contra el carácter de Dios, contra su naturaleza. Cuando un hermano se enoja contra una iglesia, se está enojando con Dios porque Él es el Señor de la iglesia. Cuando alguien habla mal de un hermano, se está enojando con Dios porque Él es Señor y fue comprado con la sangre de Jesucristo. Y cuando alguien se levanta contra un pastor, no se está enojando con el pastor, se está enojando con Dios, que fue llamado al ministerio, al santo ministerio. Por eso dice Dios, tranquilo, no es contra vos, es contra mí. El que hace esto no es sabio, no es inteligente, está aplicando mal la escritura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que hay 6 cosas y aún 7 cosas que aborrece el Señor. Versículo 17 y pasa a enumerar. ¿Qué es lo que aborrece Dios? Los ojos altivos. Eso abomina al Señor. Entonces, el principio de la sabiduría es no caer en esto. Ojos altivos, mirar por sobre el hombro a los demás. Como despreciando a los demás. Como no dándole el valor a los demás. Porque cada persona es un ser humano y vale por lo que es como ser humano. Y mire, no hasta hace mucho, hasta hace unos 200 años atrás, a los negritos se los trataba como cosa. Y se los vendía como a perros y a chanchos. ¿Qué cosa aborrece Dios? Los ojos altivos. Darse demasiada importancia. Menospreciar al que no tiene o al que le falta o por su condición. Eso aborrece Dios. ¿Qué más aborrece Dios? La lengua mentirosa. ¡Wow! ¿Qué aborrece Dios? La lengua mentirosa. Decirle al de lado, cuando no tengas nada que decir es mejor que no digas nada.
David decía, pon guarda a mi boca, porque él tampoco quería caer en este error y le decía, Señor, poné un soldado que me pinche la boca, que me cierre la boca cuando yo tenga que hablar algo que no tengo que hablar. Por eso dice que el necio, aun cuando calla, parece un tipo re inteligente, ¿no? Deja de ser necio, se transforma en inteligente o en sabio, ¿cuándo? Santiago dice que un caballo, con toda la fuerza que tiene, ¿por dónde se lo controla? Por el hocico, ¿no? Hay un fierrito que le aprieta la lengua y el caballo dice, mejor que haga lo que el hombre me dice, porque me voy a quedar sin lengua, dice el caballo. Un barco con todo lo poderoso que es, vence olas impresionantes, pero es controlado con un pequeño timón. Dice, así es el hombre. El hombre que refrena su lengua es un hombre de virtud, algo así dice. Un hombre que es capaz de cosas heroicas. ¿Cómo? Dice que puede, gracias, pastor, ahora tenías que hablar, ¿viste? Que es capaz también de controlar todas sus emociones. Si puede controlar este miembro, se puede controlar todas las emociones. ¡Wow! Esto aborrece Jehová. ¿Qué aborrece Jehová? La lengua mentirosa. Y esto es tan así que en el libro de Apocalipsis dice, los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Puede entrar acá al Shaddai. No sé si al reino de los cielos. Por eso algunos llevan un evangelio liviano, el de la gracia. Yo total estoy en la gracia, pero tanta gracia los llevó a la desgracia. Hay 7 cosas que abomina el Señor. Lo primero, los ojos altivos, la lengua mentirosa, y esto sí, ¿no? Terrible. Las manos derramadoras de sangre inocente. Usted ya sabe lo que significa eso. Versículo 18. 18. 18. No, la música no, el 18. ¿Qué cosa aborrece Jehová? El corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Ustedes pueden creer que haya un cristiano que esté maquinando, pensando en su interior cómo dañar a alguien? ¿Puede entender eso, que hay hermanitos cristianitos, argentinitos que no duermen tranquilos, sino piensan cómo puedo afectar a alguien? 7 cosas abomina a Dios. Ese corazón que está meditando cómo dañar a alguien, cómo paralizar a alguien, cómo detener a alguien, cómo frenar a alguien, cómo entristecer a alguien, porque no soporta que el otro esté bien y feliz y contento. Quiere arruinarle el día. ¿Conoce gente que conoce gente especialista en arruinar el día? ¡Oh, my God! ¿Sí o no? Especialista, usted viene contento. Dios está conmigo. ¡Oh, oh, oh! Y habló con alguien y arruinó el día. A esa persona dice Dios que no la soporta. Los pies presurosos para correr al mal. Los que llevan mala noticia y quieren arruinarle todo también el día. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Porque tu marido. Corren para sembrar la semilla de maldad. Son semillitas de maldad. Corren para sembrar no sé qué cosa. Ay, ¿escuchaste la última noticia? Porque me dijeron, ¿viste la noticia? ¿Viste el diario? ¿Viste el pastor? ¿Viste la... ¡Uy, Jesús! Corren. No están tranquilos hasta que... ¡Wow! Decir al de al lado, ¿te están hablando? Usted por la duda haga así. ¿Cuántos se vieron involucrados en algo que alguien corrió para contarle algo? En estos días con el Mundial, ¿no pasó esto? Los periodistas, uno peor que el otro, uno más mala onda que el otro. Mire, yo lo escuché a uno que le decía pelado al técnico. Y él mismo dijo después, don Jorge, porque ganó un partido. Antes era el pelado, ahora es don Jorge. Le atribuyen la calidad de don, algo honroso, ¿no? Don Jorge. ¡Wow! Ahí salió el corazón, así somos.
Si está todo mal, todo mal. ¡Wow! Que uno le pegó al otro, que la esposa, que el otro salió con shampoo con la esposa en una bañadera, qué sé yo la cosa. Ahora lo quieren rajar, ¿vio? Somos tan democráticos que lo quieren rajar. Y usted escucha que hay otro hay que rajar primero que antes que el técnico. No sé si me está entendiendo. Hay que rajar a uno primero antes que al técnico. Bueno, pero eso queda ahí. Eso es antidemocrático, pero con el técnico somos todos antidemocráticos. Hay que rajarlo. Corren, son presurosos para correr el mal. El 19, por favor. Acá viene. El testigo falso que habla mentiras. El que dice ver cosas que nunca vio. El que dice que escuchó algo que nunca escuchó. El que repite como un lorito sin saber si eso es verdad o mentira. El que repite, ¿por qué? Porque hace un prejuicio antes. Ah, ya me parecía. Yo algo raro veía en esto. Y como esa conversación le cayó como anillo al dedo, sale corriendo repartiendo fruta a medio mundo. Oh my God, cristianitos y argentinitos. Y el último, ay Señor, el último, o los últimos, dice, el que siembra, ¿a dónde vas, chicos? Y el que siembra discordia entre los hermanos. Pastora, esta te lo dejo a vos, yo me voy. Dios le bendiga a todos. Qué tremendo, Dios lo aborrece. Decir, Dios lo aborrece. Dios es Dios de unidad, es Dios de paz. Él es la cabeza de un cuerpo. El cuerpo está unido. Cada tendón, cada tejido está unido y el cuerpo unido funciona. Pero hay quien viene a dividir el cuerpo, hay quien viene a separar el cuerpo. Entonces, el que trae discordia no viene de parte de Dios. El que viene a dividir, a romper, el que viene a quitar la paz, no es de Dios. Por eso dice la Biblia que Él es el que da la paz. Y dice, busca la paz y síguela. Entonces hay gente que no tiene paz y como no tiene paz, divide. El espíritu de división se originó en el cielo desde un principio cuando Satanás pensó en ocupar el lugar de Dios. Y ese espíritu entra a la iglesia por medio de Satanás. Por eso decirle al que está al lado, no te dejes usar para dividir. Sé, como dice la palabra, sé obediente a la palabra. Dios nos mandó a amar. Decir al que está al lado, Dios me mandó a amarte. Aunque me cueste, aunque sea difícil, Dios me mandó a amar. Por eso un espíritu que Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aún dice, ama a tus enemigos. En ningún momento el espíritu de división viene del cielo. Dios nos mandó a amar, Dios nos mandó a estar juntos, Dios nos mandó a perdonarnos. Un espíritu perdonador. Si alguien me hizo algo, aún Dios dice, exponiendo las quejas. Si alguien me hizo algo, yo puedo ir y decirle, me hiriste, me cayó mal, y darle la oportunidad para que arregle el asunto, pida perdón, pero busquemos la unidad, porque el espíritu de división viene del infierno. Aleluya. Capítulo 3, versículo 21 y terminamos. Ah, no, me falta algo más. Pero va a quedar bueno si lo leemos esto. Escuche, 3:21. Vamos y volvemos. Mire cómo es la palabra de linda. Y de ahí nos vamos a ir a Apocalipsis. Vuelve Dios con el mismo término, hijo mío. Decirle, ¿cuánto te ama Dios? Mira cómo te habla, te dice, hijo mío o hija mía. ¿Qué dice Dios? Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Esto que acabo de predicar o que acabamos de leer, guárdalo esto en tu corazón. No se aparten tus ojos de esto. ¿Qué más? Versículo 22 al 26. Ese consejo, eso que acabas de leer o escuchar, dice, y serán vida tu alma y gracia a tu cuello. Todo esto que estamos hablando, si lo ponemos por obra, dice, entonces andarás por tu camino. ¿Por qué el hombre puede andar confiadamente? ¿Se acuerda cuando andaba en deuda o cuando le debía algo a alguien? ¿Se acuerda cuando le dijo al chino, mi marido va a cobrar dentro de unos días, me da fiado y no le hace 3 años que no le paga, ¿no? ¿Y qué pasa cuando lo ve al chino? Se cambia de vereda. ¿Qué pasa cuando alguien le debe algo a alguien? No sale, no va más por el barrio.
toma otro colectivo, aunque tenga que caminar 10 cuadras, lo toma igual, porque sabe que en el colectivo se lo va a encontrar el chimoltrufio. Y nos escondemos cuando debemos algo. Pero cuando no debemos, ¿quiere que le cuente algo de mí? Yo compré un auto y no había hecho la transferencia, estaba la cédula vencida, un lío tremendo. Veía a un policía y pegaba ahí nomás la vuelta y me volví a casa. Y cuando tenía que ir para el lado de Sarmiento, para Vicente López, pasaba por este lado, porque la garita estaba ahí en el medio. Yo pasaba por acá. Es más, me escondía detrás de un colectivo. Y pasaba, porque no tenía el dinero para hacer la transferencia. Entonces tenía que andar, tenía que ir a predicar y qué sé yo. Entonces veía un policía, hacía 20 cuadras, pero por ahí no pasaba. Hasta que Dios me proveyó el dinero, hice la transferencia. Y ya con el autito pasaba rozándolo al policía, cosa que hasta le pegue en la macana, en el revólver, ¿viste? Le pasaba, lo raspaba al policía, cosa que me diga, pip, 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 y ahí yo tenía todos los papeles. No somos así, cuando no tenemos algo nos escondemos, o debemos a alguien nos escondemos, pero qué lindo cuando no le debemos nada a nadie. Entonces Dios dice, al arreglar la cuenta con el Señor, porque pecamos contra Dios, ya mi pecado fue limpiado, ya mi pecado fue perdonado, ahora yo puedo caminar confiadamente, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y camino mirando al cielo, porque no le debo a mi Padre. Porque mi Padre me perdonó, estoy libre, diga conmigo libre. Estoy bendecido y libre. Y cuando yo tomo esta palabra, dice, andará confiadamente, dice, y tu pie no tropezará. Tremendo, ¿no? El que viene. Cuando te acuestes, wow, no tendrás temor. Algunos se presignan ante 2000, ¿no? No vaya a hacer cosa que a la noche venga el Señor por mi alma. Pero el que puede mirar al cielo tranquilo, el que sabe que ya arregló sus cuentas con el Señor, se acostará y dormirá. Decirle, dormirás tranquilo. Dormirás tranquilo. ¿Se acuerda cuando dormía que no podía conciliar el sueño por las deudas, por los problemas, por las cosas que pasaban? ¿Se acuerda? ¿Cuánto le pasó esto? Eran la 1, las 2 de la mañana, 2 vueltas para acá, vueltas para allá, porque había que resolver cosas, que había que pagar algo, que había que hacer algo y no tenía, ¿y cómo lo hago? Una vuelta para allá, una vuelta para acá. Ahora dice Dios, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás, decirle al de al lado, y tu sueño será grato. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Voy a dormir con mi Señor el Rey. El que viene. Dice, no tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Está hablando de la crisis. No tendrás temor. Decile al de al lado, no hay temor. O de esta manera, no hay temor que valga delante de Dios. Vamos a pasarla, no hay temor que valga delante de Dios, vamos. El temor no resiste a la unción de Dios, a la gloria de Dios. El temor es paralizado con la gracia de Dios. El temor es frenado, el temor es reprendido. El temor es echado con la gracia del Espíritu, con la palabra de sabiduría, con relacionarme mejor con el Señor. Dios se encarga de mi temor, Dios se encarga de su temor. Ya no estoy pensando en lo que me va a pasar, estoy pensando en lo que Dios va a hacer. Estoy pensando en lo que Dios me va a dar. Estoy pensando en lo que va a pasar en esta semana. Será una semana de gloria, será una semana de victoria. Voy a ser ministrado con palabras de vida eterna. Dele gloria a Dios, por favor. Y cuando los impíos se levanten contra mí, no sabe el impío, decirle, no sabe el impío con quién se mete. Pero decirlo así, pero creyendo, viejo, dale, decir. El impío no sabe con quién se mete. ¿Con quién se mete un impío? Con un hijo de Dios. 26. Porque Jehová, porque Dios será. No es puede ser. No es si se acuerda. No, porque Dios será
Predicale a tu hermanito al de al lado, porque Dios será. Decile, Dios va a ser tu confianza, no tengas temor. Permitir al Espíritu Santo que te llene, que te visite, hablar en lengua, arreglar cuentas con el Señor, relacionate mejor con el Señor, medita en las Escrituras, medita, metete más adentro en las cosas del Espíritu. Entonces Dios será tu confianza. Diga gloria a Dios. Y dice la Escritura, y Él preservará tu pie de quedar preso. ¿Qué es una oveja? No me diga un animal peludo porque me voy corriendo ya acá. Una ovejita. ¿Qué es una ovejita? ¿Un animalito? ¿Ustedes que son ovejeros? ¿Cómo es el comportamiento de una ovejita? No, es tierno, es tierno. ¿Qué más? Es bueno. Bueno, Gori, dale un poquito más, dale. Va por cuenta gota esto, espere, ya vamos a llegar a donde yo quiero llegar. Es dócil, hay que guiarlos. Ah, ¿qué hay que hacer con una ovejita? Guiarlas. ¿Guiarla a qué? Al redil. La oveja es tan buena, iba a decir tonta, pero... Mi suegro, ellos tenían panadería. Tenían un campito en General Rodríguez. En una hectárea, mi suegro tenía tanta fe, mi suegro. En una hectárea tenía 40 vacas, 20 caballos, 40 ovejas, 5 chivos, como 30 chanchos, como 100 gallinas, como no sé cuántos conejos, codornices, en una hectárea. Una vaca sola necesita una hectárea para comer pasto, ¿no, Gori? Más o menos. Él tenía 40. Entonces, obvio, se acababa el pasto. ¿Qué hacía? La factura vieja o el pan viejo lo metía en una bolsa, las facturas también, y el dulce se pegaba en la bolsa de esa de papel ese marrón. Y la llevaba. ¿Quién venían a comer? Las ovejas. ¿Qué hacían las ovejas? Se comían el papel. Agarraban el dulce y ya le pegaron un bocado al papel. Y en la parte acá del cogote se empezó como... Por eso necesitan un pastor. Por eso el Señor dice, porque mi enseñanza es buena. No te va a dar un pasto amargo. No te va a hacer sentir mal cuando venga la Escritura. La Escritura es para provocar arrepentimiento. Yo no le voy a predicar como un papel con dulce de leche para que sea tragante. No. También le estoy dando un buen pasto. Porque en tanto y en cuanto yo le presente a Cristo como Señor y Salvador, hable de la Escritura como tengo que hablar, le hable del cielo, de la eternidad como le tengo que hablar, le estoy dando un buen pasto. Y para terminar, y nos vamos, ¿quiere que nos vayamos? Qué buen hermano que son, es una bendición. Escuchalo, Apocalipsis capítulo 2, versículos 10 y 11. Dios habló de esa manera en el Antiguo Testamento para provocar un buen fruto entre los que lo leen o lo escuchan. En este caso es Juan que habla a la iglesia de Esmirna. Y a la iglesia de Esmirna le dice, escribe al ángel, le dice a Juan. Juan tenía que escribir al ángel de la iglesia, versículo 8, a ver, y vamos hasta el 11, hijo, por favor. Le dice el Señor a Juan que le tenía que escribir al ángel de la iglesia que está en Esmirna. Dice Dios de él, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto. En Proverbios escribe el Padre, aquí escribe el Hijo. Y habla del derramamiento, está profetizando del derramamiento del Espíritu ya en Proverbios. Acá ya el derramamiento del Espíritu vino. Y ahora está escribiendo el que estuvo muerto y vive. Dice esto, versículo 9.
Lo primero que Dios le dice a todas las iglesias, y lo que le dice a usted y lo que me dice a mí, y lo que nos dice a todos nosotros: yo conozco tus obras. No sería Dios si no conoce tus obras, si no conoce tu necesidad. Por eso Dios dice: yo conozco tus obras. Decirle al de al lado: ahora Dios te va a hablar a vos. Ya Dios no nos va a hablar de una manera congregacional, ahora Dios nos va a hablar personalmente a todos y a cada uno. Y a cada uno el Señor le dice: yo conozco tus obras. Ya nos habló bastante de la sabiduría, ya nos habló bastante de los frutos de la sabiduría, ya nos reveló que la sabiduría es el árbol de vida para los que la hallan y bienaventurados son los que la retienen a la sabiduría. Ahora ya habla de los frutos de la sabiduría que lleva a la eternidad. Yo tengo que estar ocupado en mi eternidad. Todos estos días estuve diciendo: yo me estoy preparando para el día de ver a cara a mi papá. Quiero verlo a mi papá. Quiero verlo a mi hermano, que ya están con el Señor. Quiero ver a mi abuelita, que le presentamos a Cristo antes de que ella partiera. Quiero ver a mi hermano, que le prediqué 20 minutos antes y lo recibió a Cristo antes de que él se muera. Quiero verlo a mi papá, que fue el primero que yo bauticé y se murió diciendo: hijo, pedile al Señor que me lleve, porque sus dolores eran terribles, tremendos. Quiero ver al pastor Pancho Bono y quiero ver a todos los que me precedieron. Para hacer eso tengo que cuidar mis caminos. Si yo sé que ellos ya están allí, tengo que dirigir mis pasos hacia ahí. No me voy a entretener con las cosas de este mundo y no voy a permitir que nadie me estorbe en mi llegada a la presencia de Dios. Voy a hacer todo lo imposible para llegar a ver cara a cara al Señor y luego ver a todos aquellos que amo, hermanos que partieron antes que nosotros. Graciela Novelino debe estar haciendo un lío allá arriba. Oh my God. A Pedro lo debe estar volviendo loco esa mujer. Escúchame, Pablo, le está diciendo. Escúchame, Pablo, escúchame, Pedro. Entonces, como es un Dios personal, se revela de manera personal y dice: yo conozco tus obras. Dios te dice a vos y a mí: yo conozco tus obras. Como diciendo: yo conozco a Héctor, yo conozco tus obras. No puedo ocultarle nada. Estamos en una mesa de Santa Cena. Y Él dice: yo conozco, te conozco. No es lo que haces. Lo importante es lo que sos. Ah, pero yo soy un re líder. Y como Dios habla todos los idiomas, dice: no te entendí. Es lo que soy para Él. Yo puedo ser su especial tesoro, puedo ser la niña de los ojos, puedo ser su hijo, puedo ser su amado, puedo ser el que haya complacencia, o yo haya complacencia y Él haya complacencia en mí. Puedo ser todo eso y además puedo ser otra cosa. Entonces Dios dice: yo conozco tus obras. ¿Qué más dice? Y conozco tu tribulación. ¿Qué dice Dios? Sé por lo que estás pasando. Decile al de al lado: tranquilo, Dios conoce tu tribulación. Decile, por favor, predicale a 2 o 3. Tranquilo, Dios conoce tu tribulación. Dios conoce tu necesidad. Él sabe tu aflicción. Conoce tu necesidad. Yo te conozco y conozco tu tribulación. Eso que te quita el sueño, eso que te entristece, que te amarga, dice Dios: yo lo conozco. Lo conozco. Y yo sé por qué llorás. ¿A quién extrañás? ¿A quién la extrañás? A tu vieja. Tenés que hacer todo lo que sea posible para llegar a ella. Yo conozco tu tribulación. También dice: conozco tu pobreza. Sé los esfuerzos que haces para venir a mi casa. Sé los esfuerzos que haces para ofrendar o para diezmar. Sé los esfuerzos que haces para agradarme a mí. Aunque eres pobre, sé el esfuerzo que pones para alegrar mi corazón, dice Dios. Yo te conozco. Qué bueno que Dios nos hable así. Qué bueno que Dios nos desnude el corazón. Y que usted pueda hallar paz en esto.
en que Dios sabe todo el esfuerzo que usted pone, o de la distancia que viene, para poder oír la predicación de la palabra de Dios. Todo lo que usted hace para participar de una cena. Yo te conozco, decirle a Dios, yo te conozco. Pero Dios dice entre paréntesis, pero tú eres rico. Decirle, lo que Dios está viendo es que sos rico. Y si Dios dice que somos ricos, es porque realmente lo somos. Pastor, no tengo un peso partido en medio, no está hablando de economía. La riqueza es por tener al Señor y dueño de todas las cosas dentro tuyo. Y también te dice, clama a mí. También te dice, pídeme. Jesús te dice, todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. No se trata de dinero, se trata de fe. Lo que está diciendo, sos rico en fe. Tenés el cielo ganado. Mi corazón está con tu corazón. Yo te conozco. Y todo lo que me pidas no es cuestión de dinero, es cuestión de fe. Voy a darte el deseo de tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y también conoce, dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que él, este hombre, el pastor de ese lugar, está dolorido con aquellos que hacen lo malo. Y dice que Dios lo conoce, que él conoce el dolor que él siente, porque ven que en otro lado se afrenta el nombre de Cristo. El que viene, versículo 10. Son tan fieles los de esta iglesia. Les confía algo Dios a estos siervos, que le dice así, no temas en nada lo que vas a padecer. Le está profetizando, le está advirtiendo acerca de la persecución. Le está diciendo, va a venir persecución. No tengas temor. A la iglesia, al ángel de la iglesia, al pastor, le dice, no tengas temor, se van a levantar los enemigos, van a procurar destruirte. Y dice, he aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados. Escuche, y tendréis tribulación por 10 días. Y frente a ese marco de crisis, Dios no le pide otra cosa que esto a sus hijos. Por eso decía y hablaba tanto acerca de la sabiduría. El que es sabio prefiere entrar al cielo que quedarse en la tierra y vivir como un impío, que vender su fe, que negar a Cristo. ¿Qué le pide Dios a esa iglesia? ¿Qué nos pedirá Dios a nosotros todavía? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Mire qué le pide Dios, que seamos fieles. Que en esa tribulación que usted está padeciendo, tal vez no de muerte, es una tribulación. Que sea fiel en su tribulación. Decirle al de al lado, alegrase el corazón de Dios cuando sos fiel en tu tribulación. El que es infiel en su tribulación no conoció a Dios. El que deja todo, tira todo, larga todo, por todo está enojado. Ese hombre o esa mujer no es fiel. Y le profetiza a Dios, al ángel de la iglesia, que iba a morir. Le dice, sé fiel hasta la muerte, pero no temas, yo te voy a dar la corona de vida eterna. El mismo Jesús le asegura a ese hombre su eternidad. Le dice, sé sabio en tu tribulación. Decirle al de atrás, tenés que ser sabio en tu tribulación. No tires por la borda nada, ni tu matrimonio, ni tus hermanos, ni la iglesia, ni nada. No es tiempo de tirar nada, porque si usted tira algo, yo voy a buscarlo. Es tiempo de ser fiel. Pégale así con el codo. Sé fiel. Sé fiel. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que pide Dios en tu tribulación? Sé fiel. Yo puedo hablarle de mis tribulaciones y puedo hablarle de que en todo ese tiempo el Señor me ayudó. Y hasta aquí me ayudó.
sé fiel hasta la muerte. Versículo 11 y nos vamos. Se vienen los gendarmes ahí. El que tiene oído, oiga. ¿Quién es el que está hablando? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué es lo que dice el Espíritu? Antes habló el que estuvo muerto y resucitó. Ahora habla el Espíritu y dice, el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Otro día le hablo acerca de la segunda muerte. Por eso dice que tengo que ser sabio. Esto no es cuestión de una religioncita, no es jugar con Dios, no es que me congrego y no me congrego. Se trata de ser sabio y guardar la palabra en el corazón y permitir que la palabra nos haga sabio, porque es para algo la Escritura. Dios pensó la Escritura para favorecernos, para hacernos bien. Termino con esto. Es tiempo de estar más juntos que nunca, de apoyarnos todo el tiempo. Escuche, no espere que lo llamen por teléfono. Es tiempo de llame a alguien, aunque sea 2 veces por semana. Llámeme a mí, pastor, ¿cómo está? Contento, bendecido. Tan solo pregúntele a su hermano, ¿cómo está? Porque seguramente su hermano está esperando que lo llame. Pero no se quede cómodo usted esperando a que todos lo llamen a usted, porque no es tan importante. Usted también gaste un crédito y llame. Amén. Amén. Entonces, vamos a favorecernos todos, vamos a estar juntos todos, vamos a amarnos un poquito más. Hay que besarse más, decía un profeta por ahí. Y termino y nos vamos a la Santa Cena. Escuchen. Estamos transitando un tiempo profético y estamos transitando ese tiempo que profetizó el apóstol San Pablo. Es un consejo. No siga a predicadores por internet. ¿Vio eso que le gustan like? La tengo con esa, no, es terrible. No se congregan, no oran, no ofrendan, no diezman, pero los tipos te bendicen. Y lo único que están esperando es que te den una manito. Si te gustó el mensaje, dame un like. Le ponen corazoncitos, ¿vio? Piqui. Gente sin rumbo, gente extraviada. Dice 3 cosas por Facebook, ya la gente dice, me gusta. Oiga, busque más en la Escritura. No crea cualquiera que habla. Uno hace unos días atrás salió hablando y cuestionando que alguien dijo que el Señor venía el 23 de abril y qué sé yo, lo pasamos por acá. Días después salió hablando mal de Marcos Witt. Que Marcos Witt esto, que hace aquello, que lo otro, que grabó así, que él mismo ventilaba cosas íntimas de la iglesia por Facebook, pero eso no era lo peor. Lo peor eran los comentarios de los cristianitos que seguían abajo. Dele duro, pastor, dele duro. Ese se merece eso y mucho más. Careta, saque. Hoy se ventilan cosas en Facebook. Hoy se ventilan cosas por las redes sociales. Bendecime, ¿vio esas cadenas? Mándale a 10. Por favor, no me mande nadie nada de eso a mí. Mándale a 10 personas. Si te gustó, repetilo en 10 personas. Y se hacen cadenas. Todo eso es espiritismo. Todo eso es macumba. Le vamos a dar duro, ¿no? No se meta con eso, mandale a 3, mandale a 10, no haga esa cadena, rompa esa cadena, no se enrosque con eso, no apoye esas cosas, gaste el tiempo en leer las Escrituras, no ponga me gusta nada solamente al Centro Cristiano de Visión Mundial en Shaddai. Me gusta, ahí, a vos te digo, me gusta. Tomamos Santa Cena porque somos sabios, porque pudiendo elegir otro camino, Dios alumbró nuestro entendimiento y pudimos comprender que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y entendemos que la Santa Cena es un pacto, es un renuevo, es el nuevo pacto hecho en su sangre. Y le damos el valor y le damos gracias al Señor por la vida de Jesús,
que vino y murió y se entregó, y dice que la noche que el Señor fue entregado, estaba ministrando, estaba sirviendo así como ahora, y él sintió que ya la hora había llegado. Dice que partió el pan y dijo: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, yo me entrego por ustedes. Y comienza a enseñar.